Estamos celebrando el Día de las Madres. He recordado a mi madre que ya partió con el Señor hace un par de años y tengo recuerdos muy especiales de ella. Pero no solamente creo que deberíamos recordar o celebrar el Día de la Madre, sino en especial a la mujer. Así se llama el mensaje de hoy. Las mujeres son puntos suspensivos. Vamos a ver. Estamos en la serie, recuerden, de ama lo que Dios ama. Y Dios ama a las mujeres. Por eso tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Helen Keller, nacida en Alabama en 1880, a los 19 meses de edad sufrió unas fiebres altas, lo que produce la meningitis, y esta enfermedad le provocó pérdida total de su visión, pero también de la audición y también del habla. Es decir, que Helen Keller a sus 19 meses quedó ciega o invidente y sordomuda. No le estamos haciendo aquí un homenaje a Shakira con su canción de bruta, ciega, sordomuda, porque si había algo que tenía esta mujer era inteligencia. Sin embargo, en su niñez, la impotencia tal vez de esa situación y la sobreprotección de su familia le provocaban también ataques de ira constantes, ira descontrolada. Y no solamente eso, sino también ansiedades y un sufrimiento que, según leí en su biografía, eran prácticamente insostenibles. Ciega, sorda y muda Helen Keller. Pero a los 7 años le llevaron a una persona que iba a ser clave en su vida, Anna Sullivan, una mujer casi ciega que logró graduarse con honores en la escuela de Perkins especializada en ciegos. Y entonces Anna sería esa persona clave en la vida de Helen Keller porque sería su profesora. Alguien que tenía que enseñarle a Helen, debía conocer de primera mano lo que se siente estar del otro lado. Tenía que ser una persona con esa empatía. Y Anna tenía un interesante método educativo. Consistía en que Helen tocara objetos, es decir, Anna le ponía un objeto y Helen no lo veía, pero ella lo tocaba. Después de que lo tocaba, para que quedara el objeto de alguna manera en su mente, en su memoria, entonces Anna le cogía la mano y empezaba a escribir el nombre del objeto para que ella empezara a grabárselo y a identificarlo. Es decir, Anna le enseñó a escribir en la mano a Helen. Finalmente, Helen aprendió a leer en el sistema Braille y en ese punto el mundo se abrió para ella. Se convirtió en una lectora voraz gracias a este sistema de Braille y gracias a Anna y su paciencia y su amor. Fue una mujer que practicaba muchos deportes, el canotaje, la natación, el senderismo, y vivía buscando cada vez más retos. También estuvo en teatro y su vida comenzó a tener una importancia y una fuerza impresionante. Fue la primer mujer, tal vez invidente y sordomuda, en estudiar en la Universidad de Harvard y graduarse con honores. Escribió 14 libros y también fue una de las activistas más célebres de su tiempo. Defendió y peleó por los derechos de los afroamericanos. Gracias a ella pudieron establecer el derecho al voto para la mujer afroamericana. Fue tan importante su movimiento y su tenacidad que fue galardonada por el presidente de los Estados Unidos con la medalla a la libertad, que es el honor más alto que este país le entrega a una persona civil. Galardonada, escritora, oradora y activista política. Helen Keller fue objeto de burla en la sociedad que la rodeaba por sus ideales.
y al final se convirtió en un ícono nacional por su capacidad de superación y por sus logros. Pero ¿cómo logró Helen Keller superarse de esa manera? Yo le tengo la respuesta y es fácil. Era mujer. Y es que las mujeres son asombrosas. Las mujeres son hermosas. Las mujeres son llenas de dones y talentos. Las mujeres son capaces. Las mujeres son determinadas. Las mujeres son incomprensibles. Las mujeres son complejas. Y absolutamente, les va a gustar, sofisticadas. ¿Saben qué quiere decir sofisticado? Sofisticado quiere decir fino y muy bien fabricado, es decir, como un reloj suizo. Así son las mujeres y son mucho más que esto, porque Dios las creó de manera especial. Es más, estuve averiguando, me encanta estudiar el funcionamiento del cerebro y fui a buscar la diferencia cerebral entre hombres y mujeres, y le tengo un dato que le puede parecer interesante. Dios nos creó en diferentes momentos y de diferente manera. Lo descubrimos en la Biblia. No creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Fueron momentos distintos, como decían los hombres, a nosotros nos creó primero. Fueron momentos distintos y maneras distintas. El dato científico que le quiero compartir es que el cerebro de las mujeres es un 11% más pequeño que el de los hombres. Sin embargo, existen diferencias en los patrones de conexiones neuronales. Los hombres conectamos la parte frontal con la parte posterior del cerebro, pero las mujeres muestran vías más fuertes entre los dos hemisferios. Es decir, que las mujeres desarrollan muchas más y mejores conexiones neuronales que los hombres. O sea, es un problema de conectividad, más o menos lo que tenemos aquí. Digamos que ellas van por banda ancha, por 5G, una cosa así, y nosotros vamos como un poquito ahí con tarjetica, dice por aquí, en tarjetica todavía ellas van 5G. Claro, muchos pueden estar diciendo, ya entiendo. Ahora entiendo por qué me pasa lo que me pasa. Bueno, problema de conectividad. Pero vamos al origen, porque es que hoy tenemos un tema que debemos entender, tanto hombres como mujeres. Tenemos que entender cómo nos hizo Dios y por qué a veces nuestras relaciones no funcionan de una manera que nosotros mismos esperaríamos y no lo entendemos. A veces tenemos la mejor intención de relacionarnos entre hombres y mujeres, pero pareciera que algo se interpusiera y no lo lográramos. La tierra, el agua y el polvo son los tres elementos, las tres materias primas que, según el relato de Génesis, Dios utilizó en su proceso de creación. Si ustedes leen el Génesis, se dan cuenta que el Señor separó los cielos, la tierra, las aguas, y entonces de la tierra creó los árboles y etcétera, y de las aguas entonces creó los animales marinos y etcétera, y por allá más adelante dice que del polvo de la tierra creó al hombre y sopló sobre él aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Eso es lo que dice la palabra. Formó al hombre del polvo de la tierra, pero a la mujer la hizo de una manera diferente, y se lo voy a leer. Génesis capítulo 2 versículo 21. Toda esta historia la encuentra en los 3 primeros capítulos de Génesis. Lo puede leer esta semana en su casa, en su devocional, si es que le queda tiempo, porque con tanta tarea en ese discipulado no sé. Espero que le sobre tiempo, entre 3 y 5 de la mañana puede ser. Dice: el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Y entonces, mientras el hombre dormía, el Señor Dios vino y le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. En una traducción diferente no menciona costillas, sino dice de una parte
de su costado la sacó el hombre. Algunos románticos dicen que el Señor la sacó de acá, aquí debajo de su brazo, para que los hombres pudiéramos cubrirlas y protegerlas, y cerca del corazón para amarlas. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y se la presentó al hombre. Al fin, dijo el hombre, exclamó mejor el hombre, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Mujer o Isha en el hebreo. Isha, mujer, Ish, hombre. Desde ahí está claramente definida la creación de Dios, hombre y mujer. Dios usó una materia prima superior para crear a la mujer. La hizo de carne, la hizo de sangre y la hizo de hueso. ¿No le llama a usted la atención eso? El relato es distinto. Al hombre tomó el polvo de la tierra, lo hizo y sopló aliento de él, pero a la mujer la hizo de carne, de sangre y de hueso, de un costado del hombre. ¡Wow! Por eso el ser más especial en la creación es la mujer. Son extraordinarias en todo sentido. Son un diseño único, porque la Biblia no registra sino una creación de esa manera, único, y además el último, porque a partir de ahí ya no, el Señor no hizo nada más. Fue lo último que el Señor hizo en su proceso de creación. El Señor no creó nada más de ahí en adelante. Es decir, que Dios selló la creación con la mujer. Es decir, le puso el moño a la creación, pero no solamente un moño para adornar lo que Él había creado, sino para que envolviera todos los demás tesoros, porque es que eso es lo que hace la mujer. La mujer fue creada para envolver, la mujer fue creada para cubrir, la mujer fue creada para abrazar, la mujer fue creada para cuidar, la mujer fue creada para rodear, la mujer fue creada para edificar su hogar, dice Proverbios 31. La mujer fue creada por Dios para ejercer una función y ocupar un lugar especial y diferente al del hombre y al del resto de su creación. Es tan especial la creación de la mujer que solo a ella el Señor le permitió ser ese instrumento para dar vida. Claro, necesita la semilla del hombre, porque ambos son correspondientes entre sí, pero a la mujer le dio esa facultad de poner vida en todo lo que hace, no solamente con los hijos, sino en todo. Yo recuerdo que cuando falleció mi papá, nosotros estábamos muy preocupados por mi mamá, porque el amor de ellos era tan grande, y el apego, y los dos siempre para todas partes, siempre en todo, y se amaban realmente. Tenían sus conflictos, todo claro, pero se amaban, siempre los veíamos reconciliándose, etc. Cuando mi papá fallece, nosotros dijimos: wow, mi mamá se va a ir detrás, como decimos, ¿no? Mi mamá no va a aguantar 6 meses. Bueno, pues quiero decirles que duró casi 35 años más. Y un día le dije a mi madre: madre, ¿qué pasó? Todos pensamos que tú no ibas a aguantar la falta de mi papá. Y ella me dijo: yo también pensé lo mismo. Yo creí que me iba a morir, pero yo decidí que iba a ser leal a tu papá. Es decir, no me interesaba volverme a casar con otro hombre, porque mi mamá enviudó muy joven, como a los 49 años, 48 años tal vez, no sé. Y mi mamá era una mujer muy hermosa. Y ella dijo: no, es que yo hice un pacto con tu papá, que ni siquiera la muerte
nos iba a separar, y mientras yo viva voy a mantener ese principio de lealtad y ese pacto por amor y por respeto al Señor, a Él y a mis hijos. ¿Qué me hizo vivir? Mis hijos, decía mi mamá. Y mientras ella estuvo viva, todos manteníamos unidos, porque es que eso es lo que hace la mujer. Cuando la mujer no está, el hogar por lo general se dispersa. Pero cuando la mujer permanece, se sostiene, porque es que la mujer edifica su hogar, su casa, sus hijos. Finalmente mi mamá fallece y todos los hermanos, uno por un lado, uno para Medellín, otro para Santa Marta, el otro para Miami, el otro para Bogotá. ¿Se dan cuenta? La mujer es el eje del hogar, el eje de la familia. Tiene una función muy, muy, muy importante y muy especial. Y por eso es que el enemigo tiene una agenda de destrucción en contra de la mujer. Por eso comencé leyendo ese pasaje de la Biblia. Hay una agenda del enemigo para destruir a la mujer. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que odia todo lo que Dios ama. Y si la mujer es una creación tan importante y tan especial, pues el enemigo va a intentar destruirla, porque el enemigo odia todo lo que Dios ama. La Biblia nos enseña, nos habla del ser creado más bello. En Ezequiel 28 nos habla de un querubín. Un querubín era un ángel, un querubín guardián. Un querubín era en el cielo un ser, un ángel poderoso, lleno de dones, lleno de cosas maravillosas. Se llamaba Lucifer. Muchos de ustedes conocen la historia, en Ezequiel 28 está. Lucifer quiere decir portador de luz. Era un ángel de luz. Era un ser maravilloso. Y dice Ezequiel que era lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Y si fue creado por Dios, ¿usted se imagina cómo sería ese ángel? Deje volar su imaginación. Pues Lucifer era el sello de la perfección antes de su caída. Es que cuando hablamos de un Dios perfecto, creo que Dios es aún más que eso. Porque si habla que su creación era, que Lucifer era el sello de la perfección de su creación, ¿usted se imagina cómo es Dios? No alcanzamos a dimensionar la belleza y la magnificencia del Señor. Entonces Lucifer era portador de luz antes de la caída, pero luego se convirtió en Satán. Satán quiere decir adversario de Dios o Satanás. ¿Por qué? Porque con toda su belleza se envaneció y quiso ocupar el lugar de Dios, es decir, su trono, y anheló la adoración que era solo para él, para el Señor, y la quiso obtener para él. Y Dios no comparte su trono con nada ni con nadie. Entonces, ¿qué pasó? Vino la caída de este querubín. El Señor lo expulsó del cielo a la tierra. Y si ustedes se dan cuenta, era un ser muy parecido a la mujer antes de su caída. Como Lucifer se cayó de la gracia del Creador, cuando vio la creación de la mujer en la tierra, yo creo que él entró en celos muy profundos por lo que Dios había hecho. Y entonces creo que este personaje, en su orgullo repotenciado porque ya había caído, por haber perdido su extraordinaria belleza, y ahora como Satán, odiando todo lo que Dios ama, decidió destruir a la mujer, porque él no va a permitir que ella sea el nuevo sello de la perfección, y le declaró la guerra. Si me siguen, ese es el comienzo de todo. Hay una guerra entre Satanás declarada en contra de la mujer, porque él no va a permitir que ese sello perfecto de la creación, que es la mujer en la tierra, se lleve el honor.
Entonces le declaró la guerra a la mujer. Y por eso, cuando el pecado entró en el corazón del hombre, ¿qué fue lo que hizo el hombre? ¿Recuerdan la historia? Adán. Cuando cae el primer hombre, Adán, ¿qué fue lo primero que hizo? Echarle la culpa a la mujer. Y el verdadero culpable, ¿quién había sido? La serpiente. ¿Recuerdan? Lo estuvimos viendo esta semana en el discipulado. Y quiero entrar un poquito más profundo. Allá Génesis capítulo 3 dice que después de que el hombre y la mujer habían desobedecido a Dios, se escondieron del Señor y estaban detrás de los árboles. Entonces el Señor Dios llamó ¿a quién? Al hombre. Y le dijo: ¿dónde estás? Entonces el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y entonces le dice el Señor: ¿y a ti quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Entonces el hombre le contesta a Dios, le dice: la mujer que tú me diste fue la que me dio a comer del fruto y yo lo comí. Pobrecito yo aquí tan juicioso. Y es que esa mujer, Señor, que tú me diste, tú deberías premiarme a mí, Señor, más bien. Así pensamos los hombres, pero no es porque seamos malos, es porque esa es la consecuencia del pecado en el corazón. Porque ese pecado lo que trajo fue rechazo del hombre hacia la mujer y culpa. Vamos entrando más profundo. Le dice el Señor: la mujer que tú me diste fue la que me dio del fruto y yo lo comí. Y entonces el Señor va y le pregunta a la mujer y le dice: ¿qué has hecho, mujer? Y la mujer le dice: la serpiente me engañó, por eso comí. Y a partir de allí entra el pecado en el hombre, y entonces ese pecado, como les acabo de decir, puso en el corazón del hombre rechazo hacia la mujer. O sea, si se lo pongo en términos de hoy, ¿sí? Es que por culpa suya, podría decirle el hombre a la esposa: por culpa suya estoy como estoy. Es que yo le dije a usted que no comiera de ese árbol. ¿Usted por qué se fue a comer de ese árbol? No, es que la serpiente. ¿Y quién le dijo a usted que hablara con la serpiente? No, pues es que ella me convenció. ¿Sí me entienden? ¿Se dan cuenta? Y los que estamos casados sabemos que así son las discusiones de casados. Pero entonces usted, ¿por qué no estaba pendiente? Claro, como se la pasa es allá poniéndole nombres allá a los animalitos y allá debajo del árbol echando globos. Así son las peleas entre hombres y mujeres. Y entonces la mujer se justifica y entonces el hombre le echa la culpa. Pero es por culpa del pecado. Porque a partir de este evento, el hombre culpó a la mujer de su desgracia. Eso fue lo que le pasó a Adán. Por culpa suya nos caímos. Ahora el Señor nos sacó del Edén y usted va a tener muchos dolores cuando tenga hijos y yo voy a tener que sudarla para poder ganarme la papita hasta el final. Y además de eso, la tierra se va a secar porque el Señor la maldijo. Entonces me va a tocar trabajar el triple porque la tierra no quiere dar el fruto que daba en el Edén. Es decir, que esto trajo consecuencias y son las que vivimos hoy. De allá viene todo este gran problema. Por eso es que los hombres, aquí le hablo a los hombres. Por eso es que los hombres sentimos a veces ira o rabia injustificada hacia nuestras esposas, irritabilidad, mal humor. Y no entendemos por qué. ¿Qué nos pasa? A mí a veces me ha pasado con mi esposa y yo digo, pero a mí ¿qué me pasa, Señor? Si yo amo a mi esposa, ¿por qué entonces a veces la trato incorrectamente? Yo quisiera que eso no me pasara, pero me pasa. Yo no sé a usted, los casados, ¿no? Los solteros, váyanse preparando. Para los solteros mejor. Oiga, qué bendición este mensaje de hoy para los solteros. Es importante que tengamos claro esto porque nos va a ayudar en nuestra relación matrimonial. Los que no se han casado y los que son casados también. Entonces, le digo yo al Señor: Señor,
¿qué hago? Y yo aprendí algo. Yo aprendí que cuando estoy así, en vez de seguir peleando con mi esposa y justificándome, porque el hombre le encanta justificarse. Es que tú, no, es que yo, es que tú, es que yo te dije, es que si hubieras, y entonces nos justificamos. Ese es el hombre, ese es el corazón del hombre. Entonces yo aprendí a correr a Dios. Hablaba yo con los muchachos de la adoración ahora y les decía, cuando nos tropezamos, nos quedamos caídos, no salimos corriendo allá de rodillas al trono de la gracia donde está la presencia del Señor. Es allá donde vamos y le decimos: Señor, ayúdame, Señor, saca de mi corazón esto que está haciendo que yo esté en contra de mi esposa. Quita, Señor, cualquier cosa que se haya puesto en mi corazón, que yo no pueda ver a mi esposa como con el mismo amor y la misma gracia y la misma misericordia que tú me ves a mí. Y le digo: muéstrame, Señor, para yo ajustar. Y tengo que orar y tengo que decirle: Señor, limpia mi corazón, y hacer aún guerra espiritual en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que quiera ponerse entre mi esposa y yo para dividirnos, para separarnos, aún eso tengo yo que hacer. Y se va. Es una guerra espiritual, porque Satanás es un enemigo espiritual. Pero también tengo otro enemigo, que es mi corazón, porque engañoso y traicionero es el corazón del hombre. No podemos caminar confiados en nuestra propia prudencia, ni siquiera, y menos pensando que todo lo hacemos bien. El punto es, hombres, que si nuestro corazón no está sano del pecado, vamos a culpar a nuestras esposas. Tenemos que asegurarnos como hombres de permitirle al Señor que sane nuestros corazones de las heridas del pasado. ¿Para qué? Para que no nos desquitemos con ellas. El enemigo va a aprovechar esa condición de mi corazón para que yo la maltrate. ¿Cómo creen ustedes que fue Jesús con las mujeres? Hermoso, alcancé a escuchar por aquí. ¿Y por qué creen que fue hermoso? Porque Jesús estaba aquí en la tierra, y mientras estuvo en la tierra, Él también era carne, hueso y sangre. Entonces, ¿cómo hacía Él para ser hermoso con las mujeres? No había pecado en su corazón, dicen por aquí. Pues si ustedes leen la palabra, ven que Dios rodeó a Jesús de muchas mujeres especiales. Muchas, todas las Marías, un desfile de Marías. Y estaba Juana, y estaba Susana, y estaba Salomé, creo. Bueno, no me acuerdo, pero eran muchas. Tantas que ya ni me acuerdo. Pero eran muchas y lo rodeaban a Él. Ojo a esto. Y apenas 12 hombres, en su mayoría eran mujeres, y eran las mujeres las que apoyaban el ministerio de Jesús. Aún dice la palabra que lo financiaban. Eran las mujeres las que les decían: Jesús, hágale, que nosotros le creemos, y eche para adelante, usted predique, que nosotros lo sostenemos, y usted trabaje con estos 12 para ver si algún día después sale algo bueno de ahí. Yo me imagino la película más o menos así, ¿sí? ¿Tú también? Bueno. Bien. Jesús amaba a las mujeres y se sabía relacionar con ellas de manera correcta. ¿Por qué? Porque su corazón estaba libre y limpio de pecado. Por una razón: porque Él vivía en constante intimidad con el Padre. Si nosotros los hombres no vivimos en intimidad con el Padre, vamos a tener problemas en nuestra forma de relacionarnos con las mujeres. Eso es un principio infalible. Hombres, yo les digo algo: hoy yo puedo relacionarme con mujeres porque Dios sanó mi corazón. Yo puedo abrazar y amar correctamente a las mujeres.
sé cómo mirar a una mujer, sé cómo abrazar a una mujer, porque lo hago como un papá y no tengo problema, porque soy pastor y el Señor ha sanado mi corazón. ¿Para qué? Para que yo me pueda relacionar correctamente con las mujeres como lo hacía Jesús. Y todos los hombres tenemos que llegar a ese punto. Jesús tuvo hermanas. Por eso, mujeres solteras, les voy a dar un consejo. Miren cómo su prospecto de marido trata a su mamá y a sus hermanas, porque así como las trata a ellas, te va a tratar a ti. No te confíes de que se ve lindo en la iglesia adorando. No, fíjate cómo se relaciona él con las mujeres, porque si es un hombre que maltrata a las mujeres, primero tiene que sanar su corazón con Dios, porque si no, te va a maltratar a ti. Es que a veces en los matrimonios nos equivocamos, es por eso. Y las mujeres se equivocan mucho. ¿Por qué? Porque se ponen a pedir señales, que el pajarito, que el arbolito, que no sé qué, que esto y lo otro, pero no miran lo que tienen que ver. Y es como un hombre se relaciona con las mujeres, cómo trata a su mamá, cómo trata a sus hermanas. Pero los hombres también. Los hombres nos creemos muy y no trabajamos en nosotros. Yo le digo aquí a los jóvenes y trabajamos seriamente, ¿cierto? Prepárate para el matrimonio. No pienses, el Señor tiene la mujer para ti, pero tienes que prepararte, tienes que sanar tu corazón, tienes que sanar tu relación con Dios como papá, tienes que sanar tu identidad como hijo, tienes que volverte una persona, un hombre interesante para alguien. Y ahí sí, entonces Dios va a obrar un milagro y va a ser un matrimonio no sin problemas, pero un matrimonio ubicado, un matrimonio que sabe y conoce la realidad espiritual y las armas con las cuales puede sostener un hogar en honra para toda la vida. Por eso es que entender lo que pasó en el principio es muy importante, porque esto es llegar a la raíz del problema. A veces el problema no es, pensamos que la guerra, por eso la palabra dice que la guerra no es contra sangre ni carne, o sea, no es entre nosotros, no es para que nos matemos entre nosotros. La guerra es espiritual. No solo la serpiente dañó la relación más perfecta que había, sino que trajo consecuencias, porque es que esto trae consecuencias. Y por lo general, las consecuencias las pagan los hijos. En un divorcio, ¿quién paga las consecuencias más duras? Los hijos. Todos sufren, pero son los hijos los que más sufren. Bien, vamos a concluir este mensaje. Un día, cuando yo estaba de novio con mi esposa, en esas oraciones Dios me dijo algo. Yo le dije: Señor, ayuda, enséñame, ayúdame. Yo quiero honrar mi matrimonio, yo quiero amar correctamente. Yo realmente le puedo decir, mire, si había un hombre bien intencionado para casarse, era yo. Yo quería hacer lo bueno, hacer lo correcto, obrar bien, pero soy humano y todavía hay pecado en mi corazón que tengo que mantener por allá lejos. Entonces le pregunté al Señor y el Señor me dijo: mira, porque el Señor es así. Nosotros somos los que nos enredamos. El Señor le habla a uno así, con amor, pero le habla clarito. Y el Señor me dijo 3 cosas. La primera fue: no intentes cambiarla. No lo vas a lograr, porque yo la hice sofisticada. Es decir, fina y de muy buen material. Tú no vas a poder, no intentes cambiarla. Lo segundo que me dijo fue: te estoy entregando un lienzo en blanco. Y ojo con esto, hombres, un lienzo en blanco. Y tú vas a tener que dibujar sobre ese lienzo. Esa es tu responsabilidad. La pregunta es, hombres, ¿qué estamos dibujando sobre ese lienzo en blanco que el Señor nos entregó? Porque esa es nuestra responsabilidad. Y los que no se han casado, piénsenlo muy bien, grábense este mensaje en su mente. ¿Qué van a dibujar en ese lienzo en blanco que el Señor va a poner en sus manos, o lo van a estropear? Y lo tercero que el Señor me dijo fue:
Trátala como vaso frágil. Y quiero decirle, he perdido muchas veces el año ahí. Trátala como vaso frágil para que tus oraciones sean contestadas. Hombres, el Señor dice que cuando no tratamos a nuestras esposas debidamente, eso va a ser estorbo para nuestras oraciones. El Señor no va a responder. Puedes ayunar 40 días y estar de rodillas clamándole al Señor, no va a servir. El Señor te dice, trátala como a vaso frágil y yo te voy a escuchar. Es que ese es Dios. Tratar con dureza y con aspereza a nuestras esposas es estorbo para nuestras oraciones. No lo debemos hacer. Y quiero terminar con 3 puntos rápidos. Primero, la responsabilidad de los hombres es redimir a las mujeres emocional y físicamente, porque espiritualmente Dios ya lo hizo. Para que Efesios 5 se vuelva una realidad. Amen a sus esposas, hombres, correctamente como Cristo ama a la iglesia. Hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte. Le costó la vida. A nosotros también nos va a costar la vida amarlas. Pero eso es honra para el Señor. Como Cristo ama a su iglesia. Si no amas a tu esposa, eso se le va a notar. Cuando yo conozco las parejas, yo miro a la mujer y sé la clase de hombre que está con ella. Y cuando un hombre viene y me dice, pastor, es que le fui infiel a mi mujer. ¿Por qué? No, porque es que ya llevo 30 años con ella y mírela cómo está. Y ahora estoy con una de 20 o con 2. Una vez me tocó uno así, que tenía 2 de 20, como el chiste, ¿no? Cambió una de 40 por 2 de 20. ¡Qué hombría!, ¿no? Tremenda hombría. Pues cuando eso pasa, le digo a los hombres, quiero decirte que la mujer que tienes es la que te mereces. Porque es tu responsabilidad cuidarla. Y si tu mujer si una mujer está hermosa, es porque tiene relación con Dios, pero su esposo la cuida y la guarda. Si está deteriorada, es porque su esposo no la cuida y no la está amando correctamente como Cristo ama ¿a quién? A su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Cristo nos ama. Sergio decía hoy, Cristo nos pone a brillar, pastor. Y no es por la calva necesariamente, ¿sí o no? Nos pone a brillar en el espíritu porque Él nos ama, y cuando nos sentimos amados, entonces algo pasa. Espiritualmente lo mismo sucede con las mujeres. Esos hombres que abandonan a sus esposas después de que les han entregado todo, por una tal vez más bonita o menor, quiero decirles, son unos miserables. Es que no hay otra palabra. Y delante del Señor carecen de honra. Mi segundo punto es, Dios es mi suegro, pero el tuyo también. Tienes un suegro, tremendo suegro, que no te le puedes esconder, que te está mirando todo el tiempo. Dios es nuestro suegro. Dios diseñó a la mujer sofisticada, costosa, ya se los dije, delicada. Y yo voy a tener que darle cuentas a Dios. Entonces, es mejor correr a Él y sanar nuestras heridas del alma. Mire, conocí un matrimonio de una mujer que ha sufrido tanto, con un hombre que sufrió tanto con su mamá, que por no haber sanado su corazón de esas situaciones con su mamá, hoy vive un maltrato continuo esta mujer con este hombre. A veces las mamás bien intencionadas, pero sobreprotectoras, causan unos estragos en los hombres horribles. Tenemos hombres que trabajar en eso para poder amar correctamente a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro suegro. Y mi tercer punto es, el enemigo
es experto en pervertir. Acuérdense, el enemigo odia todo lo que Dios ama, quiere pervertir, quiere degradar, quiere dañar, quiere distorsionar todo lo que es valioso para Dios. Por eso la iglesia es tan atacada, porque es que nosotros somos su preciada posesión. Por eso el enemigo nos ataca, pero nosotros no nos dejamos, porque Dios está con nosotros y Cristo nos ama. Pero el espíritu de Satanás confunde a las personas y a su identidad. El espíritu de Satanás también está confundiendo a las mujeres. Es una confusión en su identidad. Primero el enemigo quiebra esa relación de nosotros con papá. Nos distancia, que también sucedió en la caída del hombre. Pero lo segundo es nuestra identidad. Al punto que pensamos que es mejor tal vez hombre con hombre o mujer con mujer. Y yo quiero decirte algo. Ese no es el diseño de Dios y no va a funcionar nunca. Créeme, el secreto no está ahí, porque buscamos una salida fácil. Todos los hombres son una porquería, entonces mejor me consigo una mujer que sí me entiende. O todas las mujeres las odio. ¿Por qué? Entonces mejor entro en una relación con un hombre. Seguramente la raíz viene desde la mamá de ese hombre que lo dañó. Y eso tiene que ser sanado, hombres y mujeres. Y solo Cristo puede liberarnos y sanarnos.